Antes que estaba pensando ahora que creo que se ha cortado el tema de que nos estaba explicando el cerebro reptiliano en relación a las emociones, que había tres tipos de cerebros, ¿no? El reptiliano, el límbico. Y la neocorteza. Sí, pues Es correcto. has quedado ahí explicando porque te había preguntado el tema de las emociones, de la regulación y la inteligencia emocional. Sí, bueno, también, ¿no? Ese es un tema, lo de la inteligencia emocional. Hay autores que dicen que eso no existe como tal, que no podríamos hablar de una inteligencia emocional. Otros dicen que sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Howard Gardner y Daniel Goleman, son los Mm, autores que hablan de la inteligencia emocional, ¿no? Desde la perspectiva de ellos, pues justamente, estaríamos hablando de personas que tienen muy desarrolladas ciertas habilidades cognitivas, sociales, y bueno, esto de alguna forma les podría facilitar moverse en sociedad, en sus relaciones, ¿no? Por ejemplo, la empatía estaría muy relacionada a lo que ellos llaman inteligencia emocional, ¿no? Pues si habláramos de una persona, de un psicópata o de una persona con un narcisismo muy, muy marcado, pues justamente estaríamos hablando de personas que no tienen una inteligencia emocional desde estas perspectivas, ¿no? Una persona altamente sensible, este es un término reciente, ¿no? sí. Que también se ha estudiado incluso biológicamente, personas que son muy sensibles cerebralmente en sistema nervioso, ¿no? Los ruidos, las Mm, luces, las sensaciones las sienten más. sí. No solo en este aspecto físico, ¿no? En un aspecto también emocional, en un aspecto cognitivo, son más sensibles. Entonces, Mm, este tipo de personas podrían también catalogarse como personas inteligentes emocionalmente, ¿no? Son personas que pueden alcanzar a ver ciertas cuestiones en el otro que otras personas no podrían, ¿no? Son personas que pueden leer a otras personas, pueden leer los estados de ánimo con solo verlas, ¿no? Decir, ¿por qué estás triste, no? Hay personas así, ¿no? Que de solo verte ya saben que estás triste o que estás enojado, que estás feliz. Y esto se debería a una alta sensibilidad, a una capacidad que ellos tienen de notar emociones en el otro, ¿no? Hablaríamos de una inteligencia emocional muy alta. Que bueno, como te decía Esther, esto sería más bien en una cuestión relacionada a esta teoría, ¿no? La teoría de Gardner y la teoría de Goleman. Otras teorías, ¿no? Nos dirían a lo mejor que la inteligencia emocional no sería como tal inteligencia, sino sería un cúmulo de habilidades que uno desarrolla con el paso del tiempo, ¿no? Y que a lo mejor todos podríamos llegar a aprender. En realidad ese es el gran debate, ¿no? De si estas son personas muy sensibles, justamente que biológicamente ya tenían una predisposición a desarrollar estas habilidades y por eso son muy inteligentes emocionalmente, o es que más bien tú no las has desarrollado adecuadamente porque te falta socializar, te falta de alguna forma probar ciertos entornos, ciertos ambientes. Este sería el gran debate, el gran dilema. mm. Y, pero ¿qué pasa en nuestro sistema nervioso cuando sentimos enfado, ira, alegría? Porque, claro, es lo que te decía, ¿no? Es como, vale, está muy bien la gestión emocional y es muy efectiva, pero también es importante saber qué está pasando en nuestro sistema nervioso cuando nos emocionamos. Sí, bueno, también esto está relacionado a la personalidad, ¿no? La personalidad siempre se estructura con base en dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento está relacionado a una cuestión más biológica, más genética, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, ay, sacó el humor de su papá? O, ay, se enoja como su mamá, ¿no? Esto podría explicarse por una cuestión biológica. La neurogenética ha estudiado esto y en efecto ha resultado que en estas conclusiones de que hay ciertos comportamientos
o ciertas bases biológicas que se heredan, ¿no? A lo mejor si tuve padres muy, ¿cómo decirlo?, irritables, para no decir enojones, muy irritables o de un carácter fuerte a lo mejor, porque se llama carácter fuerte, o sea, a lo mejor yo también voy a sacar esto, yo también voy a ser irritable. O si tuve una mamá, ¿no?, muy ansiosa y prácticamente en mis generaciones pasadas había mucha ansiedad, pues es muy probable que biológicamente yo también tenga una predisposición a la ansiedad. Eso en un sentido. El carácter es todo lo asociado a lo aprendido, ¿no? Conforme vamos creciendo, desde que somos niños, pues nos van enseñando ciertos comportamientos, a responder ante ciertas conductas, ciertos estímulos. Y bueno, estas dos cosas, ¿no?, lo biológico y el aprendizaje, forman nuestra personalidad. ¿Qué sucede? Hay personas que a lo mejor sienten enojo de una manera más intensa que otras. Y esto podría explicarse por algo biológico o por algo aprendido, ¿no? A lo mejor si yo vi que mamá, papá se enojaban bastante por nimiedades, por cosas muy, muy banales, muy pequeñas, pues a lo mejor yo aprendí a hacer lo mismo, ¿no? Yo aprendí también a enojarme de esta forma. Entonces, es importante tomar en cuenta estas dos cosas, factores biológicos y factores de carácter. Y justamente cuando tú me mencionas, ¿no?, emociones, si podemos de alguna forma sentir ciertas emociones de determinada manera, pues también hablamos de plasticidad neuronal, ¿no? Este concepto también que se ha popularizado mucho, que es que el cerebro físicamente cambia conforme va viviendo ciertas experiencias, ¿no? Entonces no tenemos por qué condenarnos, ¿no? De decir, si yo me enojo fácilmente o soy de un temperamento muy sensible, muy irritable, pues esto se puede cambiar. ¿Cómo lo hago? Pues a lo mejor, no sé, generando ciertos hábitos, yendo a psicoterapia, yo qué sé. De esta forma le enseño, reenseño a mi cerebro prácticamente a lidiar con el enojo, a lidiar con ciertas emociones. Y esto cambia mi química cerebral, ¿no? O sea, nuestro cerebro siempre está cambiando su química cerebral. Como te decía, no solo es que nos falte un neurotransmisor o tengamos de más un neurotransmisor, es cómo interactúan nuestros neurotransmisores y cómo eso, en una escala más grande, hace que nuestro cerebro vaya cambiando de forma. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, y es que nuestro cerebro es como una especie de cubo de Rubik, ¿no? A lo mejor lo ves en una posición con determinados colores, ¿no? En determinado momento, pero a lo mejor conforme pase el tiempo voy a ver, ¿no? Obviamente si yo lo voy armando, que los colores cambian, ¿no? Prácticamente están cambiando constantemente las posiciones de las piezas. Prácticamente nuestro cerebro es así. Todos los días que aprendemos cosas nuevas, todos los días que hacemos ciertos hábitos, que aprendemos ciertos hábitos también, o nos deshacemos de ellos, pues nuestro cerebro va cambiando y va cambiando su química. Entonces, bueno, eso sería con respecto al cerebro, ¿no? Ya si habláramos de cuestiones más específicas de qué sucede en nuestro sistema nervioso ante determinados estímulos, pues ya es distinto, ¿no? Cada cerebro es distinto, también hay que mencionar eso, ¿no? Pues tenemos la idea también de que todos tenemos un cerebro igual, y la realidad es que no. Nuestro cerebro sí se ve muy distinto. Incluso ahorita, ¿no? Si nos tomaran una imagen de nuestros cerebros, tanto el tuyo como el mío, Esther, en Sí. este momento lo viéramos dentro de 6 meses, físicamente a lo mejor sí cambiaría nuestro cerebro. Antes. Es un órgano que tiene una gran plasticidad. Claro, y esto un poco como que simplifica la teoría de freudiana. Estamos condenados si tenemos una enfermedad mental o un trauma a que no hay ningún cambio y sí que se puede, sí que la psicoterapia puede hacer grandes cambios mediante, si es que vas a terapia y te comprometes. Me refiero que es como que antes tenías una enfermedad mental y de alguna manera ya estabas predestinado a que no haya curación, ¿no? O tenías ansiedad y ahora vemos que sí, que
que siguiendo ciertos cambios de conducta o ciertos cambios cognitivos sí que te puedes sanar depende también de la enfermedad mental. No es lo mismo una persona ansiosa que una persona que padece esquizofrenia, ¿no? Por supuesto, no. Hay No, más claro que mm. no, definitivamente también las patologías son muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si habláramos de, sí, trastornos de ansiedad, de personas con trastornos de ansiedad, a lo mejor su cerebro sí se va a parecer un poco, ¿no? Vamos, si habláramos de personalidades neuróticas, ¿no? Personas muy ansiosas, personas con tendencia a trastornos obsesivos compulsivos, fobias, ansiedad generalizada, a lo mejor si viéramos su cerebro, sí funcionaría de una manera similar. Pero si estos cerebros los comparamos con personas que padecen ya de, por ejemplo, una psicosis, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, pues evidentemente ya habría una diferencia bastante significativa entre el cerebro de las personas ansiosas y el cerebro de las personas con psicosis, ¿no? Y Claro. evidentemente, entre las personas con psicosis, pues su cerebro sí podría verse parecido, ¿no? Ujú. La psicoterapia puede llegar a ser muy, muy buena en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, mencionas el trauma, las Exacto. personas que tienen traumas. Prácticamente lo que hacemos en psicoterapia con personas que padecieron algún trauma es justamente hacer que ellos reaprendan, ¿no? Enseñarles a cómo lidiar justamente con esos mecanismos primitivos que están hiperactivados, ¿no? Una persona que tiene un trauma, que tuvo un trauma, una situación fuerte, pues en ese momento, en el momento en donde vive esta experiencia difícil, pues su cerebro empieza a funcionar de una manera meramente distinta, ¿no? Empieza a lo mejor su cerebro reptil, empieza a estar hiperestimulado, hiperactivado, ¿no? Esta sensación de querer luchar o de querer huir. Y obviamente los procesos de la neocorteza pues se ven muy disminuidos, ¿no? La persona ya no puede pensar tan racionalmente, la persona ya no puede planear, ya no puede planificar adecuadamente como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque su cerebro reptil es el que está en este momento hiperactivado. Entonces lo que hacemos es justamente reactivar esta zona del neocórtex para ir disminuyendo lo que es el cerebro reptil y también cierta sensibilidad que tendríamos en el sistema límbico. Claro, pues como si estuvieran pensando constantemente que hay un peligro, ¿no? Constantemente el miedo está dándose, ya que en cuanto a nuestro cerebro reptiliano, es como si pensáramos que nos está persiguiendo constantemente un tigre. En el tema de personas Totalmente. que son muy ansiosas, ¿no? Y muchas veces empiezas a indagar sobre la infancia de esta persona y te das cuenta de esto, de que está relacionado con los traumas y con las vivencias que han tenido con sus figuras de apego, ¿no? Y claro, y muchas veces, si no indagas, si no te das cuenta de que esa ansiedad viene de un miedo de hace muchos años y que ahora mismo lo está sobregeneralizando, ¿no? Y que ve fantasmas donde no los hay. Así que sí, es muy interesante saber lo que dices, ¿no? Que el neocortes se pueda trabajar en ese sentido. Y bueno, como te decía, el tema un poco de ansiedad, ¿no? Generalizada y que viene un poco a raíz de un trauma infantil y cómo esto se puede recuperar, ¿no? Y de hecho, respecto a este tema, me interesa también saber cómo funciona el mecanismo del miedo, ¿no? Porque si no he entendido mal, cuando tienes miedo o huyes o te paralizas o atacas. Entonces, muchas veces vemos esta reacción bioquímica tan animal, ¿no? Es como un perro. Por cierto, tengo aquí a mi perro, hablando de perros. Y ella es un poco así, ¿no? Ella, por ejemplo, depende del miedo que tenga o se obstaculiza y se queda bloqueada y te mira así y no quiere seguir paseando, ¿no? Como un ruido o a lo mejor tiene otro tipo, por ejemplo, con los animales, con otros perros es más salvaje, más juguetona y no tiene tanto miedo, ¿no? Y ataca cuando se tiene que defender, ¿no?
Entonces, ¿qué nos podrías decir de estos tres tipos de reacciones en cuanto al miedo? Bueno, hay que tomar en cuenta algo muy importante que a veces se nos escapa, ¿no? Por ahí había alguien que decía que vivimos en una época de psicofobia. Creo que fue Art Lang, un psicoanalista, ¿no? Del siglo pasado, que decía que vivimos en una época de psicofobia. ¿A qué se refiere? A que tenemos miedo de nuestra propia mente, tenemos miedo de nuestras propias respuestas emocionales, cognitivas. ¿Qué sucede? Que hay que entender que nuestro cerebro lo único que está tratando de hacer es defendernos. Ujú, Nuestro cerebro de alguna forma está tratando de protegernos de un peligro. Entonces, prácticamente todas las conductas o gran parte de ellas, ¿no? Gran parte de las emociones, procesos cognitivos que desarrollamos, los genera nuestro cerebro para protegernos, para de alguna forma sobrevivir. Uh-huh. Hay algo que es esencial decir y es que nuestro cerebro no reconoce que estamos viviendo en otra época, ajá, ¿sí? Nuestro interesante. cerebro piensa que seguimos viviendo en una etapa antigua, ¿no? Piensa que de alguna forma seguimos estando en una etapa paleolítica donde los peligros eran extremadamente tangibles, ¿no? El clima, los animales salvajes, la oscuridad, la hiedra venenosa, enfermedades, un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínate, en esa época los seres humanos teníamos que estar hiperalerta, porque si no lo estábamos, podíamos morir fácilmente, ¿no? El ser humano en realidad era muy frágil comparado con otros animales. Entonces, justamente, nuestro cerebro está tratando de protegernos de tal forma que generó, vamos a decirlo, mecanismos, como tú bien dices, ¿no? De huida, de lucha, o a veces nos paralizamos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos? El cerebro tuvo que empezar a adaptarse, a aprender que había ciertos estímulos, había ciertos elementos en el entorno con los cuales teníamos que luchar, ¿no? Por ejemplo, si yo veía a un animal salvaje, ¿no? Pues evidentemente no me puedo paralizar. Tengo que de alguna forma o activar el mecanismo de lucha o el mecanismo de huida. Y además el cerebro en ese entonces realmente estaba mejor adaptado de tal manera que sabías dimensionar si podías luchar o tenías el tiempo de huir. Ujú, Actualmente somos más torpes en ese sentido, ¿no? Sucede algo en donde tenemos que huir y nos quedamos pensados. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa hipersensibilidad que a lo mejor tuvimos en esa época. ujú, Pero sí tenemos ciertos reflejos, cierta sensibilidad en ese aspecto. Entonces, obviamente, ¿no? Si se aparece un animal salvaje, pues tenemos que luchar. Si, por ejemplo, estoy viendo que se está derrumbando la montaña que está al lado de mí, que está habiendo un deslave, pues en ese momento se activa, ¿no? Inmediatamente un mecanismo de huida. No tiene sentido luchar, ¿no? Sería absurdo contraproducente. biológicamente hablando. Entonces Ujú, tengo que huir y salir corriendo de ahí. Ahora, aquí hay un debate, ¿no? Entre si este tercer mecanismo, que es el quedar paralizado, quedar congelado, es un error, ¿no? Como una falla entre estos dos mecanismos de huida o de lucha, o es independientemente, en efecto, un tercer mecanismo. Uh-huh. Entonces, justamente, habría quien dice, no es un fallo, no es que no está procesando el cerebro adecuadamente si hay que huir o hay que luchar, entonces se genera esta reacción de shock, ¿no? Y hay quien dice, no, es que sí, hay situaciones en donde lo mejor es quedarse paralizado, ¿no? A lo mejor se ve a un animal salvaje caminando cerca, ¿no? Y todavía no me ha visto, no me ha olido, lo mejor quedarme quieto sería el mecanismo más adecuado, un mecanismo de supervivencia, ujú, ¿no? O igual, no sé, estoy en un arroyo, a lo mejor quedarme paralizado, ¿no? O sea, dejar que el agua me lleve, sería más adecuado que gastar mi energía luchando contra esa corriente de agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya dependería obviamente del teórico
que nos estuviera explicando esto. Pero lo pondré sobre la mesa, ¿no? Que este tercer mecanismo, el de la parálisis, el de quedar congelado, podría ser un tercer elemento, un tercer mecanismo, o podría ser en efecto un fallo entre el mecanismo de huida y el mecanismo de lucha. Ujú. Interesante, no lo había escuchado eso nunca, ¿ves? Pensaba que era simplemente una tercera manera, una otra manera más, ¿no? De Mecanismo. otro mecanismo más. No sabía que tenía tanta complejidad. Y bueno, ya para concluir, quería también un poco que la gente que nos ve, ¿no? Nuestros seguidores, pues que también vean que de alguna manera el tema de la regulación emocional y de la inteligencia emocional, pues que lamentablemente y socialmente, pues nos están prohibiendo como ciertas emociones, ¿no? Que son tan necesarias de experimentar. Por ejemplo, cuando te dice alguien no llores, ¿no? Pues tú necesitas llorar para sacar esa emoción. Es algo súper terapéutico y súper necesario para hombres y para mujeres, o sea, independientemente del sexo. Entonces, cuando nos dicen no llores, cuando nos dicen no grites, pues bueno, obviamente si estás gritando y estás molestando a alguien, pero a lo mejor necesitas sacar esa rabia también, necesitas sacar esa emoción. Y de sacar la rabia, ¿no? Pegándole un saco de boxeo, sacar la tristeza, llorando hasta que no puedas más. Por ejemplo, el tema del miedo, ¿no? Que muchas veces dices, no tengas miedo. La persona, o sea, el miedo es lo más natural, lo más instintivo, lo más paleolítico, lo más del cerebro reptiliano que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no vas a experimentar ese tipo de emoción? Si no estuviéramos miedo, ahora estaríamos todos extinguidos, no existiría el ser humano. Entonces, el miedo también, bueno, un poco hablando de los coachings, ¿no? De los coaches que empiezan a decir, no tengas miedo, darle frente a todo, ¿no? Pues también quiero que sepan que el miedo es súper instintivo y que es súper natural para sobrevivir. Y que, pues eso, que puedan experimentar todo tipo de emociones y que todas tienen una funcionalidad adaptativa al medio. Es un poco también lo que quería acabar concluyendo en esta conversación contigo. Totalmente. Definitivamente un buen coach no te va a decir eso, ¿no? Un buen coach te va a ayudar de alguna forma a orientar estas emociones, de alguna forma a poder canalizarlas adecuadamente, pero no te va a reprimir en ese sentido. Y en general, tampoco un buen terapeuta, un buen psicólogo o psiquiatra no te va a limitar en este aspecto, pero sí te va a ayudar a que te orientes, a poder expresar, a poder de alguna forma sacar este tipo de emociones de la manera más adecuada. Exacto. Bueno, Guillermo, pues vamos a dejar algo para otras entrevistas, ¿no? Y para que nos puedas contar más cosas tan interesantes de la neurociencia. Y ha sido un gusto, la verdad, que nos cuentes tantas cosas y saber cómo funciona nuestro sistema nervioso por dentro, ¿no? Y a veces tener un paciente y sabes explicarle lo básico del tema de la neurociencia, pero creo que es muy importante empaparnos más de todo esto. Así que gracias por participar conmigo. Platicando contigo, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos a la próxima y con más neurociencia y más psicología. Muchas gracias, Esther. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.